Vamos a platicar como todos los miércoles con nuestro compañero y amigo Carlos Ornelas, especialista en educación, quien hoy escribe en el periódico Excelsior su artículo semanal que está titulado Rehén de dos ofensivas. Se refiere pues a las diferentes estrategias que tienen los dos principales gremios de la educación en el país, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Los dos negocian de forma distinta, pero pues ante la falta de recursos para poderle cumplir a estos dos gremios sus exigencias, ante la falta de recursos económicos, recursos presupuestales, pues el gobierno está en un problema. ¿Cómo estás, querido Carlos? Hola, estimado Pascal. Muy bien, muchas gracias. Te mando un abrazo y un saludo muy afectuoso al Y, auditorio. igual te saludamos nosotros. Pues cuéntanos en qué consisten estas dos estrategias del CENTE y de la CENTE. Sí, ok. Son dos facciones. La coordinadora es la facción de izquierda dentro del sindicato y la otra, la que comanda Cepeda Salas, es la facción mayoritaria. Las dos están dentro de este sindicato gigante corporativo que se llama CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que desde 1946 empezó a gobernar en la educación, despacito, muy despacito, pero lo logró. Y sus dirigentes, las camarillas dirigentes, obtuvieron muchos beneficios. Por ejemplo, en los tiempos del PRI, sus miembros, los secretarios seccionales eran candidatos a diputados, algunos a diputados federales, diputados locales, casi todas las sindicaturas de educación de los municipios son siempre gente del sindicato. Y también se apoderaron poco a poco de la baja burocracia, primero los directores de las escuelas, luego los supervisores, hoy se llamaban, eran inspectores. Había una institución, el Inspectorado Nacional, que se plantearon conquistarla. La coordinadora fue una facción que tiene orígenes democráticos, estaban en contra de aquel cacique Carlos Jongitud Barrios, que mantenía todo bajo control y era cuando había muchos problemas en la etapa, en el gobierno de López Portillos, y a los nuevos maestros les llegaba su primer cheque eh, 10, 11 meses después, hasta un año después, y siempre con un descuento de que nadie sabía dónde iba de 2 o 3 meses, que era para los dirigentes sindicales y la burocracia baja. Entonces y se levantaron, sobre todo en los estados del sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. En Oaxaca se consolidó, y Michoacán. Y en Oaxaca se consolidó como fuerza importantísima. Y también ellos, después de que habían sido críticos de lo que hacía la otra corriente, la institucional, la mayoritaria, hicieron lo mismo, apoderarse del control de la educación, movilizar a la gente con amenazas a padres de familia que si no cumplen reproban a los hijos. Amainó bastante en el gobierno anterior, a pesar de las concesiones que les hizo el gobierno de Peña Nieto, el subsecretario de Gobernación Miranda, que les daba dinero. Pero ya cuando Nuño fue secretario de Educación Pública, los puso a negociar, los sentó. Y creo que en el 17, 18 es el único año escolar donde no ha habido un día de huelga en Oaxaca. Bueno, la cosa es que van ahora las dos corrientes para tratar de tener lo que tenían antes, controlar la carrera magisterial. Ahora el sistema de incentivos que está dentro de la USICAM, la unidad para el sistema de incentivos para los maestros y los maestros. Y que el gobierno de López Obrador les decía que sí, todo, pero no les permitía entrar. De todas maneras, les dio mucho, porque violando el texto del artículo tercero, donde todos los ingresos deberían ser por métodos transparentes, públicos, equitativos y quién sabe qué más, lo hizo por medio de lo que llamaron basificación, es decir, otorgar un puesto definitivo a maestros que habían sido designados como interinos. Algunos miles eran por necesidades del servicio, porque no había quien fuera a algún lugar apartado, pero la mayoría fueron designados por los líderes sindicales siguiendo las viejas consignas. Hay sospechas, no lo puedo comprobar, de que algunas de esas plazas
se las vendían, de interinos, eran ya parte de la compraventa. Entonces fueron más de 900,000 basificados. De todas maneras, quieren más. Hay una demanda que me parece correcta, pero es imposible, de derogar la ley del ISSSTE de 2007. O no tanto derogar todo, sino que la compensación para los jubilados, que el máximo para los trabajadores del ISSSTE asociado del gobierno federal es de 10 UMAS máximo, en el Seguro Social es de 25. Entonces hay una cosa de homologarlos, me parece correcto, pero si lo hace así, el gobierno quebraría en 3 o 4 meses porque no hay fondos. Es la realidad. Y la presidenta se ha mostrado amiga de las dos secciones, está contenta con la facción de Cepeda Salas porque le está llevando mucha gente a Morena, van a afiliarse. Los maestros andan con las tabletas ahí, los dirigentes sindicales afiliando a maestros y algunos hasta sus familias para que sean parte del aparato de Morena. Y también dialogó con la coordinadora. Ideológicamente, al menos en el discurso de la coordinadora, hay congruencia con lo que manifestaba la presidenta en los años de estudiante universitaria, pero van por todo, quieren la UCICAM y se las ha frenado. Ya hay incluso en septiembre, en las reformas, el paquete de reformas que llevó López Obrador y que fueron aprobadas en septiembre antes de que asumiera la presidenta, hay un artículo en la Constitución que dice que iba a crecer el salario para funcionarios públicos, policías, maestros, médicos, enfermeras, militares. Que iba a ser el promedio del salario registrado ante del el Seguro IMSS, ¿no? Social. Ajá, era y no se ha publicado. Fue aprobada por las dos cámaras y por los 16 o más de 16 congresos estatales. Sí, porque lo no se ha eleva a nivel publicado. constitucional, ¿no? Lo eleva a nivel constitucional y habría que hacer, y tampoco hay dinero para eso. Entonces, por eso está ahí. Y no hay explicaciones de por qué no, pero es fácil deducir que esa es la razón principal. Déjame preguntarte esto, Carlos, por último. Esa comodidad que siente la presidenta Sheinbaum con el CENTE y esa pues identificación ideológica, vamos a decir, por lo menos con su discurso anterior, que siente respecto de la CENTE, se acabarán o esa cercanía con el gobierno se acabará por falta de recursos para cumplirles sus exigencias? Es lo que por eso digo, es prisionera de dos ofensivas, es una rehén de los sindicatos. Tal vez ella esté convencida de que es justo lo que están pidiendo y quisiera hacerlo, pero no tiene con qué. Entonces, y además las presiones son cada vez mayores y las de la coordinadora cada vez más agresivas, con insultos ya a la presidenta, cosa que no lo habían hecho, pero ya empezaron ahí a correr. A López Obrador al final también lo insultaron mucho, hasta de fascista lo acusaron alguna vez por escrito en uno de sus planteamientos. Pero ellos lo que quieren es tener el control de la UCICAM. Entonces, si logran eso, es probable que amainen las protestas, pero no va a resolver el conflicto. Con la facción mayoritaria siempre puede arreglarse, porque es parte de la estrategia de Cepeda Salas, actuar como zorro, de manera modosita, sí, señora presidenta, aunque el otro día levantó la voz ahí en el Senado de que no iban a ceder en sus luchas y pero si le pega en la mesa se disciplina, porque es la táctica que siguen. Y la coordinadora va a continuar con su estrategia que le ha dado muy buenos resultados a lo largo de 40 años, ha ganado mucho y sigue ganando, de movilización, negociación, movilización. Tiene muchas plazas, tiene 23, en Oaxaca, por ejemplo, tienen 23 ramos de prestaciones, o sea que ganan mucho más. En algún cálculo que hizo una de mis estudiantes, cobran en Oaxaca alrededor de 460 días por menos y además nunca cumplen con el calendario escolar, por menos de 185 días que marca el calendario. O sea que mal pagados no están. No están. Claro, Y
Y como dices, la estrategia de la gente siempre ha sido pedir más y pedir más y pedir más, ¿no? Ajá, y no tiene ya. Y siempre dice, bueno, ya logramos esto, pero vamos por más, queremos más. La justicia social, los Sí, maestros invocan a la revolución, hablan del Che Guevara, de Lucio Cabañas, de sí. Genaro Vázquez. Y, eso. Y hay, bueno, no sé si recientemente, pero antes hubo mucha evidencia de que chantajeaban a los padres de familia en Oaxaca cuando ellos controlaban a quién se les daba, Ujú, porque si no les da el director de la escuela ujú. o la maestra o el maestro no les daban la constancia, si no marchaban junto con ellos, no le daban la constancia de que el niño estaba yendo, entonces no tenía la beca de Progresa o u oportunidades que después, bueno, era Progreso, oportunidades Progreso, que sí, entonces lo tenían ellos controlado y chantajeaban a los padres de familia. Eso se acabó cuando Rosario, la que estuvo en la Sí, cárcel, era secretaria de Peña Nieto y ujú. quitó ese requisito y se les entregaba directamente Bueno, a las madres de familia, no a los sí. papás, porque había muchas evidencias de que también, bueno, el alcoholismo y Sí. otras cosas ahí, que padres irresponsables que agarraban la beca y se iban a comprar mezcal. Bueno, pues ahí Pues, están bueno, las dos estrategias de las que es rehén el gobierno federal. Gracias, Carlos. Te mando un abrazo. y brazote para ti. Gracias, Carlos Ornelas, todos los miércoles aquí en la primera emisión.